Está lejos de ahí. Siempre pasa que viste por ahí, che, mirá que ganaron, pero después este que está atajando. Eso te destruye psicológicamente, boludo. Pero igual le tiró. Se le quedó, sí, se le quedó ahí. Yo no sé si es. Sí, entra porque. En un momento él va a estar a medio recorrido el botiquín va a quedar en la isla. ¿Cómo va? Ya te digo. Creo que juegan a las 11 ustedes igual. A las 10. Ya a las 11 ya te ya. digo. Sí, ya estamos todos en casa. En esta cancha. ¿En esa? Sí. Gracias, Marcelo. Estamos. Nada, estamos un poquito morados. Estoy morado. De la plata. La pierna. Mirá que la pierna. Pensé que era mano derecha. No. Era zurda. Trabó. Porque se le hizo cagando. Pensé que era mano derecha. Como se rompió, viste, de Pesela. Se rompió los cruzados. Y fue así. Se giró y le cayó encima. Entonces le quedó la pata tirada. Igual no tenía chance de nada, Pesela, ¿no? Nah. Jugó porque está Pablo Díaz con líquido en la rodilla. Y igual que Acuña. Acuña está lejos, ¿no? No está jugando. ¿Tú lo ¿Pero partido? de selección? ¿Ah? No, vos decís de selección. Sí. Y la última no estuvo, pero ahora levantó un poco. Capaz que puede volver. No, La siento que última vez no no. lo llamaron, pero no. Siento que no jugó nunca al 100 todavía. No. En Pero un está partido, mejor ahora. Pero no por malo, sino porque el tema físico y Sí. demás. Ahora está bastante bien. Otra vez. Trabajo. Marcia, ¿acá están los guantes? Y hoy lo vi que lo tenía. Lo vi, pero por allá me parece. Acá no lo vi. Fíjate O sea, sí lo vi que estaban en fíjate ahí cancha. adentro, no sé. Vi que Gaby lo tenía en la mano en un Sí, momento. pues se lo dio al Real Pedo. Allá abajo. No, que permiten el otro allá. ¿Qué? ¿Juega con sólido, capaz? Ah, ¿un choque? ¿Fue golpe o se dobló? Golpe. Tenía hielo de un partido igual. Ahí sí, yo aviso. Me acuerdo que había quedado una botella de... Ah, sí, el chico de la Pubaltia. Ah, de Nico Caro. El equipo de Jean. Capaz que puede Sí. estar por ahí.
Ahí está la pelota, Marcel. Sí, con esto juego mejor, me dijo. Ah, y hay otra. Bueno. Que estaba usando White. Ahí de 3. Voy a sentar un toque, si no Sí. pude. Tuvieron las corridas un rato. Vení. Ganamos como 8 o 9 0. Ah, bueno, Un gol. Muy bien. Sellate la pelota. sobradito. Sí, la pelota mío porque hice 3. Tenía una reguita el torneo. Está por la mitad, por un bidón. Mucho agua. Suena bien, ¿eh? Igualmente, nos vemos. Buena semana. ¿Cómo estuvo el toque ahí, eh? Sí, viste, un poquito repartiendo. Che, Nau, muy bien, otra vez gol en Paraguay, no para ese goles. Boludo, encima entró. Onda, No lo vi el el gol partido, que hizo. pero... El gol que hizo está el partido recerrado. Encima ya fue el momento que estaba con uno menos. Mira. Che, Entró bastante boludo, bien. y la. Travesaño gol, boludo. Aparte cuando yo le preguntaba si Juan me dice, nah, yo no puedo jugar nada, Boludo, vos tenés a una mí pinta me de ese decía que weón. era malísimo, onda él. Boludo, hace todo bien. Onda, Todo bien. le falta físico obviamente porque es gordo. Pero onda El criterio... tiene criterio de fútbol. Sabe cómo onda, tiene que jugar de espalda, sabe cómo tiene que onda descargar. cuando, no sé, sí, por eso, de jugar de espalda, un toque, aguantarla, cómo dormirla. Sí, sí, sí. No es un tronco, boludo. Bastante bien. Y aparte mete goles, porque de última... Vos decís, bueno, pero no hace goles, ¿no? ¿Cuánto va? Como 6, 7 goles. Sí, o sea, hay que venderlo. Hay que vender. Dirá que haya ventas. Dirá que el torneo tenga así, que pueda, Tipo Kings League. claro, onda, que pueda cambiarse, onda, se ve que Nico de repente pasa a otro equipo. Claro. Por guita o por, no sé, un juego de pechera. ¿No? Sí, no. 3 por onda, 3 pelotas. Por 3 pelotas este campeón tenemos. Claro. Como en inferiores, ¿viste? Claro. En inferiores por... Te da, sí, dame 5 pelotas. Sí, 5 pelotas, 3, 4 juegos de pechera, 30 conitos y... Sí, sí. Qué pobreza maneja. Watcher está ahí. ¿Qué? Las cosas de Watcher son. Sin cambio, culpa tuya, hijo de puta.
¿Sabes? Obvio que le dijo eso al otro. Qué crack. Me tenés ahí, ya estamos con el chico. Pero estoy congelado, me olvidé que no me lo tengo. No hace tanto frío también. No hace tanto frío. Ya sé, porque tenés los virus encima y Ya está, boludo. y acobija, Mira por allá. 1-0. ¿Quién? Wait. ¿Quién está llamando a esta hora? Seguro Jean para hacerse cargo del Ah, sí. quilombo de Me va a pedir disculpas. Bueno, ya, final del día. ¿Querés ir a qué celu tenés? Ah, no. ¿Tenés cargador? No, pero porque se me rompió la pantalla. Te maté, Las veces que fui a hacerlo arreglar me pedían un par de horas más y no se lo podía dejar. Entonces tengo que coordinar un día que pueda dejárselo sin problema. Así de arriba, pues le iba a haber entrado agua y está funcionando el orto. Qué paja. ¿Qué tiro? Por hacer boludez. Pelota. Yellow card. No, no la puedo enfocar. Bien. Para tener el clip re bien. Ya está, ya terminamos. Una horita más, una horita y media. ¿Vos sabés que yo soy experto paliador de síntomas de la gripe? ¿Ah, sí? Sí, agarro, tomo refrigerio como si fuesen tic-tacs y viste que tiene pseudoefedrina, entonces si tomás como 5, te pega. Y también tomo un montón de salbutamol para que no me joda para respirar. ¿Viste lo que toman los asmáticos? Yo necesito esas drogas, boludo. Me tenés que recetar. Sí, después te hago unas cuantas recetas, boludo. Sí. Una de esas, alguna para dormir y estoy perfecto, boludo. Para dormir Para- hay una que es una maravilla. Para la mudanza. Para tener el botiquín. Para tener el botiquín. Bueno, hay una que... Viste que está el melatol y todo eso. Que Sí. Pienso que es una hormona, ¿no? Es una mentira que venden, ¿no? Porque... Sí, un carajo. ¿Cómo es eso? Lo que te hace es activa los receptores de que es de noche, una cosa así. No, en realidad lo que hacen es enlentecen un poco, sí, actúa a nivel de los fotorreceptores. Claro, eso. Pero- Como que le dice al organismo, hola, es de noche. Exactamente. No es que te hagas, no es un clona que te duerme. No. Bueno, Claro. pero en vez de clona lo que está bueno está la otra droga que es prima de clonazepam, que se llaman drogas Z, que se llaman Solpidem, Sopiclona, todas esas, empiezan con Z.
Y se llaman, o sea, está bueno porque son para dormir, realmente. Y yo me acuerdo porque ZZZ, ¿viste? En los dibujitos. Claro. Droga Z para dormir. Y nada, esas son las mejores que hay. Creo que en casa tengo unos blisters, después te paso. Sí, re. A mi viejo le di eso y le cambió la vida. No, yo no para el diario, para esas noches que... Sí, que te rompe las pelotas, que te está costando dormir y... Sí. Bueno, esto está bueno porque actúan sobre la inducción acá. Y lo que tiene de bueno, viste, que el clona, ponele, te levantás con un efecto resaca. Sí, muy atontado. Ya, te levantás tarado. Esto no, esto tiene una vida medio un poco más corta, entonces actúa sobre la inducción al sueño, que es una de las fases. Y... Bueno, Charo ahora con el neurofisio te va a dar cátedra. Ah, bueno, bien. Pero estas drogas actúan sobre la inducción del sueño que... Una vez que ya llegaste a la base, al tercer escalón de sueño, ahí te quedás como, podés tener un ciclo normal de sueño. Bueno, necesito. Perdiendo, ganando. Ahí te cambia. O sea, en ese sentido se pone más. No te importa Che, la verdad que ahora que lo pienso, estas filmadoras están hace 9 horas filmando. Sí, Se rebancan, boludo. literal. Pum, se apaga. Vení otra, vení otra, vení otra. Si no se puede miedo acá, está bien. Nacho. Ahora. Juancho, está bien. Vamos, no nos quedemos igual. Me le gusta la carita, No sé de qué habla, boludo. del próximo partido. ¿Qué? La carita dice a esta chica. ¿Qué juega DF? No juega sólido acá. Sólidos Magios y la otra DF Diteta, ¿no? Si querés mandar a Def. Ah, no sé si se llama con alguno. No, no se llama con ninguno. ¡Para adelante! No sé qué está anotado en el Excel, no me fijé. Me parece que es sólido acá. Me parece. Me dijo Gini que se cruzó de desgraciado ¿Ya? ¿Cómo la otra? ¿Cómo la otra? El gol será... Ahora todo
Igual no había visto que jugaba por eso. Y de alguien que no había nadie que salía. Defi. No, es que viste por el horario y que che, ¿qué onda? Aparte escucho que sacar de partido. Aprovechando que es un partido, ¿qué hay? Pará, juez, cambio. ¿Cuánto pasamos, Nacho? Pasá de 4. Andá, vato. Adelante, ahí va. La 12 que fue cuando fui que iba al seminario y... Es lo mismo de como se dice aquí, mira, poner, pero muy más bajo. Pues ¿tienen eso? Sí. No, pero no hay que menos papel. O sea... Sí, Nacho, Nacho, Nacho. ¿Por dónde me digas más bajo el nivel? La diferencia. ¿Cuánto se equivale más caro? ¿Cada partido o todo? No, cada partido. Cada partido. Ponele haciendo 10, creo que habíamos pagado. Es más cara. Diciendo 10, no es que de última fue 8, no. Hemos pagado que fue 12 o 13, siendo 9. Sí, poderosísimo. Ahí éramos 8. 8 no podemos pasar. Es una atrocidad, no que puedo pasar. No está en disputa, no está en disputa. Sí, cuando pasé estaba de me parece que todo pinta para él. La barra bien, el escudo de F se deja ver. Tu hermano no te golpeó, ¿no? No, ¿por qué le manda mensaje? No le hago la pelotuda. Ahí va, hasta que me responda, ¿sabes qué? No lo tenga la mano. Ah, fue el entrenamiento, ¿no? Esto sí. Bien, Nico, bien, Nico. Se juega. 25. ¿Cuánto quiere jugar? 5 minutos tengo yo. 20 segundos. Cartelero número 1. Sólidos. Después te juego a los penales, no, mentira, ya pierdo todo. Me quedo sin casa. Entiendo, 8. Es competir, a mí no me importa tu mano.
Soy los drogadictos del CONICET. Tampoco sé mucho de moto. Ah, esta es la moto de Gaby. Y negra. Estos sólidos queriendo arreglar el partido. Ahora sí, vas a jugar. Si gano 100. ¿No pasaste? Bien ahí. Puede llegar a hacer falta. Ahora, bueno. ¿Cuánto gato? Está ganando Guacho mucho. Un trompo, Hizo un gol Nico nada más. Anda. Creo que era 3-1. Pero ahora le pongo más. Bien, Nacho. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Mira, el alquiler de la cancha depende de cuánto seamos, con ustedes, pero aprox 8.000 pesos argentinos. Boludo, La hora de prendín, duchas. Yo ahora estoy en este momento como escucharás de fondo acá. Y la comida no es que alquilamos un lugar, sino que acá en el buffet. Yo si le digo a la mujer del buffet, parrillero, los no vienen, porque no hay parrilla. So, directamente cada uno ya se los espacios y les cae un buffet, mesas, sillas, y eso aprox, 15.000 pesos cada uno, 15.000 en la comida, pero voy a tener obviamente, si alguien quiere pasar 3 empanadas, está un peso, si alguien quiere una sal, toda la bola, obviamente va a gastar un poco más, 15.000, exactamente cuánto bebamos, cuánta cerveza. Es variable, más que nadie, no ustedes cuánto comen, yo igual, si ustedes me dale de vuelta, dale, Gauti. Bueno, no es un espacio, sino que nos van a guardar unas mesas acá y eso es gratis. Ponele que su mitad esté 80.000 pesos. Dale, cortito con él, dale.
para que te des una idea, acá cada equipo que juega la pelota en el torneo, cada equipo que juega paga 122.000 pesos. Pero obviamente ustedes Solo, tranquilo. en ser intenciones de ganancias, al contrario, así que igual avísenme, la plata no sea un problema, ¿entendés? Le buscamos la vuelta para jugar o para comer. Aquí están nomás. Tirale un caño, Yo solamente quiero decir que es un solete. Porque Está lesionado. Lo manda al grupo, ¿no? ¿No te has enterado? mandó audios de más de 1 minuto. ¿Vos querés que yo los escuche? ¡Vamos los pibes! Qué lindo cuando el 10 desborda. ¿Qué onda, Román? ¿Todo bien? Bueno, yo fui el que le hizo la panilla y igual nos han recibido. La entrevista se lo van a subir al Instagram. En Instagram es Todo Pelota TV, ahora búsquenos Todo Pelota. Y está, Todo Pelota Mayores, Todo Pelota TFS en general de todos los torneos, y Todo Pelota Mayores, que es sobre el torneo que están jugando ustedes de las 6 divisiones de mayores. Y ahí van subiendo historias de todos los partidos y las entrevistas y eso. Eso va a estar subido ahora. No sé si ya no estará subido, y si no está subido ya lo suben en un ratito. Y después, ¿qué más decirte? Lo del video de YouTube, esta noche, mañana, entre esta noche, más madrugada y mañana, ya va a estar subido en el canal de YouTube. El canal de YouTube también está en el link de la descripción. ¡Qué buena! ¡Para adentro! Está en la descripción, en la mitad de las fotos. Las fotos van a estar aproximadamente el martes. Si se hace miércoles y no están las fotos todavía, que van a ser fáciles de encontrar, porque están divididas por torneo, por mes y por fecha, por cero. En este caso sería de conducir este mes, esta semana, y en general, como están jugando en primera división, van a jugar casi siempre. Realmente la cancha están cómodas, están más grandes, están más aisladas, está bueno, entonces tenía para jugar acá. Así que bueno, amigos, cualquier otra duda avisame. Y si no llegan a ver algo subido, no llegan a encontrar, también avisame que yo les paso el link. Ahora no te paso todo junto porque sí está laburando para comprar canchas y también, amigo, está la aplicación, que no sé si se bajaron, se la pueden bajar todos. Y vos como capitán te puedo dar un código para que dices, si lo habrá dado Gian o Héctor. Está en el link de la descripción también, se pueden bajar todas las aplicaciones y si buscan 2025, primera división clausura, ahí van a ver la tabla de goleadores, posiciones, etc. Y bueno, es muy buen equipo, amigo, me gustó mucho lo que hemos hecho. En general yo soy el que más rápido responde, porque después yo en la semana termino más fácilmente. Hay una oficina del torneo. Busca el 10. Hay una oficina y yo la hago contable. Bien. ¡Vamos con la tarjeta, profe! También acordate que todos los lunes me mandarle a Héctor los horarios, que en general solamente los paso siempre los miércoles y hace la fecha normal. Después tiene que pasar la subir solidaridad, después vas a ver que ahora vas a conocer todo. Ah, te
Es increíble. No voy a fumar más porque cada vez que me prendo un pucho. Diego, dejá hacer el bueno. La Darwin. Para que termine de jugar. Ah, Mauro Zárate. Sí. Que les conviene porque van a... No me extrañaría que aparezca un par de... Te llegan, te llegan. ¿Qué escupidez? No, me recalenté, boludo. Ey, escuchame, queda un caño, boludo, dale. Empezá a presionar como loquita, boludo, queda un caño, dale. Pasa como camión, Tommy, dale. ¿Qué onda eso? Engancha para adentro de la cara. Qué buena. ¿Qué son? No, sí, pero digo que es nacional o que Ey, Asher. Asher. Encara para adentro alguna y pateá, boludo. Todos para afuera, ¿no? ¿Qué pasó, Jim? ¿Qué pasó? Qué bien, no me quiero imaginar el nivel de preparación, no solo la parte deportiva, y todo eso. Uy, qué buena. Marcelo la diagonal, Marcelo la diagonal. ¡Novato! Es eliminatorio. Igual alguien puede. Somos 11. Entonces, 6, 12, 22, 11, Vos no volvés nada, bien. Sí, yo estoy esperando las de escape todavía. Claro. No. Son parte de lo mismo. Comprometido con la causa, tipo, 11 sigue clavado. ¡Epa! Ah, hay otra cosa acá.
Quedan 10. Sábado. Chicos que van a jugar el sábado, van a ir a jugar van a venir Obvio. ¿Cuánto? 24. Aparte, el capitán se fue de joda, boludo. No se le puede pasar a nadie. Tengo 100. bueno. Sólidos más. Vamos a. No se puede. No se puede. ¿Las bolsas de qué? ¿Le diste? ¿Las bolsas de qué? Así me robaron amorosamente. Sí, te roban con amor. Te roban y te No, dejaste robar. el otro día yo le compré a un pibito que estaba en 1000 pesos. Le digo 500. Se lo Igual te vas a lente. Sí, sí. A mí me pasó una vez con unas medias. Tipo, no, pues son medias bonitas. Una por mí. No, bueno, pues tenés que... Y le das 3 y te dice, no, pero este paquete de 3. Para que le armé uno doble. Bueno, quiero una. Sí, no, pero para eso te estás pagando. Me diga, bueno, 5.000. Le doy los 5.000. No puede ser. Te robó. Te robó con amor. Igual agradezco. El tema es que los del medio eran todos por diferencia de gol. Tiene un problema. No, espera. No, en serio, dice que no sabe si es un desgarro, una distensión Peligro. o un tirón en los abdominales. O sea, Por eso no es deportista, chicos. los abdominales sí, para él es un desgarro. Yo estuve a punto de pelotearlo diciendo cómo te lesionas algo que no tenés, pero era irme a la mierda. Carajo, amigo, era picarla. Solo por los jacas, porque acá pero mi mejor amigo, digo. Vamos a buscarla, boludo. Buena, capo. ¡No se ha molestado, muñeca! No, dale, muñeca. Muñeca, cinco. Muñeca, dale. Bueno, ojalá que te estaba copiando de afuera ya de vos, estaba barriendo la mano. Dale, vení. Estoy para ir, tipo, a dar piorita. Sería drogado, pero mayor, no. Aparte, bote. Se bajó ahora, ojalá que sea diciembre. Mire, si usted está... ¿Qué estoy pagando? ¿Todos los días? bueno. No me importa nada. ¿Qué onda, amigo? ¿Todo bien? Todo trancado. Escuchame, ¿qué? De al lado. Matrícula para Sí, exacto. Estás del otro lado de la valla, Bueno, del lado de afuera, No se arrestra entrenando a adentro del mar. No, nada. Del lado de afuera, la no, me estás cargando. La de 5, amigo. Gratis. Ah, y una mantita. ¿Y qué te llevo? ¿Qué te agarró? Lo que quieras. ¿Y eso?
¿Así ganan todos los jugadores? Ah, perdona. No. No, tipo, esto no es. Ibas a hacer una poronga para... No tiene pase, comelo ahí. Más para ahí. ¡Dale! ¡Se le pisa la mano! Lucio, voy. ¿Qué fue? ¿Tobillo? ¿Rodilla? Choque. Bien. Ese, dale, boludo. ¿No viste que lo pisó Ezequiel? ¿Ezequiel? Vale. ¿No viste que lo pisó, boludo? ¿No viste, boludo? No, enterró, bien. Te queda tu casa ya, boludo. Ezequiel, quita la pelota. No, decime no. Compensó con la allá. Compensó con la allá. Mirame, Lauti. Para mí que se compensa con la allá. Por abajo, Lauti. Por abajo. Genera el sol. Lo genera el sol, ¿no? Pero que lo he hecho. Solo allá, boludo, me corta la jugada.
¿Qué problema que tenía, amigo? Tenés un problema bárbaro, un problema bárbaro en la cabeza, amigo. ¿Cómo te gusta, boludo? Dale, dejala quieta, vení, dale. Tanto va hablando afuera, boludo. Habló mal de afuera que ustedes, boludo. ¡Tomate acá! ¡Dale, ven acá! Qué pelotudo que sos. ¡Hacelo vos, vato! Lanza con las manos. Lanza con las manos. Eso había subido. La voy a ir con la punta. ¡De vuelta! Adelante, vato. Lili, dale, llega que no piense. Ya para adelante. ¿Cuánto queda, amigo? ¡Ficha! ¡Ficha! ¡Ahí,